aprobó positivamente, pasó la prueba. Honduras, Nicaragua, frontera colombo-venezolana casi en guerra un momento, y Ecuador. 4 grandes crisis, además de otros trabajos, UNASUR, ALBA, CELAC. La organización de la CELAC reposó en su equipo con él al frente. Entonces pasó pruebas muy importantes de la mitad de la política de un Estado, que es la vida internacional. Más de un Estado petrolero, que es más internacional que un Estado que vive de la tierra, como Argentina u otros. Ese personaje, esta prueba, le ha ido bien hasta ahora, tiene 17 meses al frente de un equipo gubernamental y le está yendo bien, excepto haberse dejado imponer por los especuladores la medida devaluatoria. Salvo eso, el resto lo ha hecho bien. Entonces, él está a prueba y ninguna personalidad histórica emerge si no es de un gran acontecimiento histórico. Él tendrá que está poniéndose a prueba. Los primeros signos de esa prueba lucen bien, hablan bien de él en el discurso, en la compostura, en el equilibrio para saber hacer protocolo y al mismo tiempo proclama. Ese fue el discurso ante las personalidades mundiales en el velorio, etc. Entonces le ha ido bien y tiene un dilema que el primer signo indica que lo quiere resolver por el lado correcto. O profundiza la revolución bolivariana, completando su proceso, que significa en términos económicos expropiar 3 grandes grupos. El resto no hace falta expropiar. 3 grandes grupos. ¿Cuáles son? Polar y 2 que no son conocidos. Fuera, ni siquiera dentro del país. Son gigantescas redes de comercio importador que tienen a Venezuela rentificada. Claro. Ok, eso. Si él logra eso, se habrá convertido en el presidente que aceleró el tránsito al socialismo. Lo aceleró. Porque se va a apoyar, se está apoyando 10 de enero, prueba 1, 23 de enero, prueba 2. ¿En quién se apoyó? En el movimiento social y en las Fuerzas Armadas. Pero es el movimiento social el que marcó ese escenario en esas 2 ocasiones. Si él mantiene esa línea, Maduro puede terminar siendo el presidente del socialismo venezolano, de un tipo que hay que definir después que ocurra. Y hay que seguir redefiniéndolo todo el tiempo. Gracias por estar aquí. Ha sido un gusto. Bueno, solamente para añadir, no sobre lo del socialismo, porque es una cuestión que no tiene fórmula. No tiene fórmula. Para aquellos que tratan de teorizarlo, les diría que veamos un poco a la Venezuela como el resultado de aquello que no tenía forma y todavía no lo tiene, para los que buscan denodadamente decir esto es socialismo. No, no es algo definible, es algo perfectible todo el tiempo. Hay que avanzar sobre los errores, admitirlos, reconocerlos, porque la verdad es revolucionaria. Taparlos me parece que nos haría muy mal, sobre todo aquellos que creemos que puede existir otro mundo y que a diario muchos abogan por él. Pero quiero decir algo en función de la Argentina que vivimos, para comprender la magnitud de la estabilidad económica y social en Venezuela. Lo de la política es incertidumbre, pero social y económica, como nosotros nos enseñan todos los días que el consumo es la regla para vivir, imaginemos un segundo si en la Argentina el peso se hubiera devaluado en un 32%, ¿qué hubiese ocurrido? En Venezuela pasó, y hay pasión por Chávez. Pausa, ya venimos.
Bueno, el programa estaba previsto para tener media hora de charla con Modesto Emilio Guerrero, pero como tampoco soy muy adepto a replicar lo que son las estructuras y en la validez que le di a lo que dijo Modesto Emilio Guerrero, es que tenemos poco tiempo para trabajar notas que son importantes para nuestra vida. Lo del primer bloque y el segundo desde ya los considero vitales para reflexionar y para intentar comprender, salir del estancamiento y cierta conducta pasiva de reflexión y acción. Mirta Petrocchini es secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses. Ustedes saben que no hay posibilidad de acuerdo entre el gobierno de Scioli y las centrales gremiales, ya que el ofrecimiento es menor, dicen ellas, las centrales sindicales, de lo que estableció como piso el gobierno nacional, de allí que el paro de 48 horas corre y la radicalización, palabra esta que nosotros estamos utilizando para darle una dimensión distinta a lo que se ve en la Argentina, aparece en el escenario próximo. Con ella no hablamos del salario, hablamos de lo estructural, hablamos de los avances, pero lo que hay no alcanza para pensar en una educación integral, ni siquiera liberadora. La primera parte es esta. Fondo de la cuestión que por allí se elude de discutir precisamente la cuestión de fondo cuando hablamos de calidad de qué hablamos. Porque las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora nadie puede reprocharlas. Porque bueno, la decisión y la voluntad va hacia el lado del crecimiento ahora y de la inclusión y de la igualdad de oportunidades. Ahora, para eso hay que tener un cúmulo de condiciones que hoy por hoy en general no están dadas. Basando esta cuestión coyuntural, como vos decís, que es el tema del salario, también recalcar que nosotros no solo estamos peleando el tema del salario, porque tiene que ver con las condiciones laborales, como por ejemplo que un docente no cobre de hace un año. Esto tiene que ver cuando se habla también de la macroeconomía, y nosotros lo que pretendemos que esa macroeconomía, si bien la podemos entender, pero queremos que esa macroeconomía se convierta en microeconomía y además de entender se pueda comprender y llegue en términos de respuestas a las situaciones. Esta situación, por ejemplo, te doy el ejemplo de la Ley de Financiamiento Educativo, de la Ley Nacional de Educación. Las dos datan del 2005-2006. Allí se prevé, en un contexto económico financiero favorable, obviamente un 6% de la imputación del Producto Bruto Interno asignado a educación. Ahora, sí es suficiente, pero es insuficiente a los efectos de traducirlos en las metas que están escritas en la Ley de Financiamiento Educativo y están escritas en la Ley Nacional de Educación. Bueno, llegamos a darle línea a la cuestión de la política educativa con estos dos pilares, ¿no?, que es la inclusión y la igualdad de oportunidades. Ahora, eso no se condice con estos números que te voy a decir y que se reformularon hace muy poco tiempo en un plan quinquenal. Es decir, se reformula en un anuncio de cosas que están escritas y que no se han cumplido. Por ejemplo, se anuncia, estamos hablando de leyes del 2005-2006 con metas 2010, vamos a darle un poquito más de tiempo, 2011. Allí se reformula, por ejemplo, el tema que estipula la Ley de Financiamiento Educativo, que el 30% de las escuelas primarias tienen que ser de jornada extendida o jornada completa, que hoy creo que no llegamos al 4 o 5%. Y en esta reformulación, esto se vuelve a traducir como una nueva meta a alcanzar y duplicar de 2.400 a 4.800 escuelas en el 2016. En la Ley Nacional de Educación se establece en el artículo 18 que el nivel inicial va a abarcar a los chiquitos de 45 días hasta 5 años. Bueno, ahí se reformula el tema de los chiquitos de 45 días a 2 años, 3 años, ¿no? La universalización de la sala de 4, y ahí se vuelven a reprogramar, nuevas metas.
Es decir que volvemos casi, no digo a punto cero, porque algo obviamente se ha hecho, pero no se llega a dar respuesta a lo que marcan las leyes. Es decir, ¿hay que hacer nuevas leyes? No, hay que cumplir las que están. Hay que cumplir las que están, infraestructura. Y a modo de ejemplo, un acta de un distrito que, si bien hubiésemos comenzado las clases normalmente y ya con el conflicto salarial hipotéticamente solucionado, una escuela de un distrito de jornada completa podía comenzar las clases, pero el servicio alimentario no estaba garantizado. Y en esta reunión se está debatiendo si se decide que los chiquitos se van a llevar la vianda o van a ir a comer a sus casas y después regresar. El tema de infraestructura. El tema de infraestructura, bueno, hay documentación que tiene que ver también con las condiciones laborales de los docentes, porque una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, que significa acceder al conocimiento, no estar todos bajo el mismo techo, no puede ser que en un ambiente de estas dimensiones funcione la dirección, la secretaría y la preceptoría. Esto también habla de las condiciones laborales en que los docentes llevamos a cabo nuestra tarea. Plan quinquenal que lanzó la Presidenta de la Nación con metas establecidas en el año 2006 para ser cumplidas en el año 2011 y que ahora del año 2012 se pasan para el 2016. ¿Se entiende? No hay que aclararlo demasiado. Es una reformulación de lo que no se alcanzó, pero por lo menos sostiene ahí, desde una visión oficialista, el intento de no olvidarse de aquello que se incumplió. Por lo tanto, en algún momento será cumplible. El diputado Alberto España es del Frente Justicialista para la Victoria, es un hombre de Mercedes, ocupa una banca en la legislatura provincial. Coincidió en algo, que es poco serio, es poco responsable que la discusión de la coparticipación, de los puntos que se adeudan de una nueva ley, se dé en el marco de los medios de comunicación. En realidad, un paso institucional que llevó adelante el gobierno de Scioli a través del jefe de gabinete Alberto Pérez, enviándole una carta al presidente del Congreso, estoy hablando del bonaerense Julián Domínguez, para decirle tenemos ganas de discutir coparticipación. Esto fue muy mal tomado por el propio Domínguez, Mariotto y una larga lista de funcionarios kirchneristas que lo descalificaron a Pérez y a Scioli. Bueno, se discutió allí primero coparticipación, lo estructural, lo político y lo que no se negocia. Esto es un problema que se tendría que haber avanzado en el mes de enero. No puede ser que todos los años, en el mes de febrero o marzo, se empiece a discutir temas paritarias en este tema, lo mismo que en salud. Yo ayer estuve con el ministro, creo que hay una preocupación de parte de él muy aguda, está trabajando, se está no solamente preocupando, sino se está ocupando del tema. El tema de los docentes es un tema también candente y me parece que el presupuesto evalúa o interpreta esto, pero realmente me parece que necesitamos la buena voluntad, no solamente de la buena administración de los recursos, sino la buena voluntad de ambas partes. Justamente esto es un problema estructural que venimos arrastrando hace muchos años y sucede todos los comienzos de año la misma problemática. Creo que nos debemos un planteo serio en este tema. Es un tema, tanto la salud, justamente la salud como la educación, que son temas centrales que afectan a la población y sobre todo a los más desprotegidos, porque realmente la gente que es atendida en los hospitales o en las escuelas públicas merecen una mejor atención y lógicamente me parece que dentro de esta lógica política creo que tendríamos que avanzar de una forma más positiva. Creo que es un problema que va a llegar a buen término, pero que evidentemente tendríamos que ver adelantado los tiempos y que no suceda lo que está sucediendo actualmente. Creo que esto, antes de volcarlo a los medios y contestarnos mediáticamente, me parece que esto nos tenemos que sentar a una mesa, buscar el consenso dentro del disenso, buscar un consenso, tratar de reformular una solución estructural y después realmente que la población. Yo creo que la población está muy confundida y esto de mediatizarlo no ayuda en nada para aclarar este tema.
una buena frase el diputado de España en el cierre cuando dice la sociedad está muy confundida. Yo diría que la sociedad está desinformada porque no hay una claridad numérica. Fíjense que no estoy hablando de una especificidad política, claridad numérica de qué es lo que adeuda a Nación a la provincia de Buenos Aires, si con lo que se adeuda a la provincia de Buenos Aires podría salir del conflicto que es la coyuntura, no así tocar lo estructural. Lo primero entonces para decir y para cerrar el programa, a propósito de lo que ha significado una alegría que esté Modesto Emilio Guerrero aquí hablando no de Chávez necesariamente, sino de lo que es la Venezuela, la profunda, y nosotros tratar de invitarlos a ustedes a compartir en este programa, las veces que podamos hacerlo, la Argentina profunda y la estructural, aquella que merece ser entendida, comprendida y debatida por fuera de los grandes lineamientos comunicacionales que nos atraviesan a todos. Esta es la propuesta de Orden del Día, fue la de hoy, nos reencontramos la próxima semana, gracias por estar ahí.